Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22. Quiero predicar bajo el tema o el título, como le llamamos homiléticamente, la obediencia y la fe juntos son una bomba. La obediencia y la fe juntos son una bomba. Génesis capítulo 22. Vamos a leer unos versículos de Génesis 22. Como siempre, es un pasaje conocido para aquellos que ya tenemos años de caminar en el Señor. Es un pasaje conocidísimo. Génesis 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Este sí fue al lugar que Dios le dijo, no como aquel leproso que fue al lugar equivocado, ¿verdad? Que vimos un día de estos, Naamán. Y fue al lugar que Dios le dijo, ¿ok? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Diga conmigo: y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice aquí este pasaje que Dios probó a Abraham. Hay algunas versiones que dicen que Dios tentó a Abraham, pero en realidad el término hebreo que se usa aquí, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en el idioma hebreo. El término hebreo que se usa allí cuando dice que probó Dios a Abraham, no está hablando no está dando la idea de una prueba para hacerlo caer, sino que está hablando de una prueba para hacerlo crecer. Porque Dios nunca está para hacernos caer, sino que sus planes y sus propósitos es que usted y yo crezcamos y que nuestro carácter se forme cada día más para la gloria de su nombre. Ya Abraham había sido probado otras veces. Ya Abraham había demostrado ser un hombre de fe. Por ejemplo, cuando Dios le dijo que saliera de su gran comodidad que tenía en Ur de los Caldeos, estaba muy acomodado. Estaba muy acomodado Abraham. Y Dios le dijo: salga de Ur de los Caldeos y váyase a la tierra que yo le mostraré. Y dejó todo lo que tenía, porque tenía mucho Abraham. No era que no tenía nada que perder, no. Sino que tenía mucho que dejar. Y Dios le dijo: váyase. Y no le dijo: váyase y deje esta finca, tengo otra finca para usted por allá. No. Váyase y no sabe ni para dónde va, hermano. Entonces dejar todo lo que tiene, muchas comodidades, para irse a un lugar que no sabe ni a dónde va. Sin embargo, como Dios le había dicho, él obedeció y salió de su tierra para irse a una tierra que no sabía en qué momento Dios le iba a dar dando más dirección. Ya había demostrado ser un hombre de fe.
Cuando se dividió Abraham con su sobrino Lot, ¿cuántos han leído esa historia? Génesis capítulo 13. Cuando ellos caminaban juntos, tenían sus fincas juntos y sus ganados juntos, pero eran muchos lo que tenían. Entonces ya los pastores de Lot con los pastores de Abraham estuvieron ahí altercando sobre el manejo de sus ganados cada día. Entonces ya habían problemas. Entonces Abraham le dijo, creo que es el momento para separarnos. Y le dijo a Lot, escoja usted. Porque tal vez tuvieron un rato de conversación y Abraham le dijo, separémonos. Pero quizás a Lot, que se nota que era como un poquito más vanidosillo, con más deseos de dinero, quizás se puso a pensar, ya, y si nos separamos, Abraham, ¿y qué? Y todo lo que tenemos, ¿y qué va a agarrar usted? ¿Y qué voy a agarrar yo? Y Abraham le dijo, vamos a hacer una cosa, Lot, separémonos y agarre para donde usted quiera, donde usted se sienta mejor. Si usted agarra a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si usted decide la derecha, yo me voy a la izquierda. Y ni lerdo ni perezoso, Lot escogió todas las llanuras del Jordán. De todo lo mejor que vio, lo agarró. Y seguro dijo, Abraham, que les quede ahí lo más feo. Pero Abraham no tenía preocupación en eso. Él le dijo, agarre lo que usted quiera. Y yo agarro para el otro lado, así es que no hay problema. Entonces el hombre escogió lo mejor, todas las llanuras del Jordán las agarró. Y seguro dijo, le dejé allí. Pero sabe una cosa, hermanos, tengo una expresión aquí importantísima y qué bueno que queda grabada. La bendición de un hombre de Dios o una mujer de Dios no depende de las aparentes ventajas. Abraham le dijo, váyase usted al lado que quiera y agarre lo que quiera, lo que me queda a mí, con eso yo camino. Porque repito, los hombres de Dios y las mujeres de Dios no dependen de las ventajas aparentes, sino que dependen de la bendición directa de Dios. Entonces, no era problema para Abraham todo lo que escogió Lot. Entonces ya Abraham había demostrado ser un hombre de fe. Pero esta es como la prueba de fuego. Esta es otra prueba de fe de fuego. Repito, Dios nunca quiere hacer caer a nadie. Lo que usted y yo vivimos y pasamos hoy como hijos de Dios no tiene el mínimo propósito, Dios, jamás de hacernos caer, sino de hacernos crecer. Que salgamos mejor de eso y tengamos una formación más valiosa. Y como lo he dicho muchas veces, lo que usted y yo somos, nadie lo puede quitar. A usted le pueden quitar un carro, le pueden robar una finca, le pueden robar una casa, pero a usted y a mí nadie nos puede robar lo que somos. En lo que uno se ha convertido en el proceso de la vida, nadie se lo puede quitar. Y con eso usted se levanta otra vez. ¿Cuántos creen eso? Con eso usted se levanta otra vez. Entonces este pasaje, esta historia, como dijo alguien, mientras exista gente en esta vida, mientras haya gente en este mundo, esta historia de Abraham, de Génesis 22, tendrá vigencia. Mientras haya gente en este planeta, esta historia tendrá vigencia. Quiero mencionar por lo menos 4 enseñanzas que yo quiero extraer de este pasaje. 1. La obediencia y la fe no se acogen a sus argumentos. La obediencia y la fe no acostumbran a acogerse a sus argumentos. Hermanos, los cristianos somos buenos a veces para argumentar. Cuando algo no nos parece, cuando algo no se nos acomoda, nos gusta argumentar. A veces hasta cuestionar a Dios. A veces hasta hacerle preguntas a Dios. Y como dice la Biblia, que cómo el barro le puede hacer preguntas al alfarero. ¿Cómo el barro le va a preguntar al alfarero, oiga, ¿cómo me va a hacer? ¿Con orejas o sin orejas? ¿Cómo me va a hacer? No tiene el barro derecho a preguntar nada. Nosotros somos el barro en las manos del alfarero, que es Dios.
y de seguro que Dios va a sacar un producto bueno. Y todavía no somos un producto terminado, pero Dios nos lleva en proceso. A Dios sea la gloria y la honra en esta mañana y por los siglos de los siglos. Entonces la fe y la obediencia nunca echan mano de esos argumentos. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, toma a tu hijo y ve y lo sacrifica al monte Moriah. Habían muchos argumentos a los que podía echar mano Abraham y enfrentar a Dios, casi por decirlo de alguna forma, enfrentar a Dios. Por ejemplo, decirle a Dios, Dios, pero ¿qué? ¿Qué está pasando? Y escucha esta expresión, porque en este mensaje vienen varias expresiones dignas de considerar. La obediencia a regañadientes es desobediencia. Cuando alguien obedece a regañadientes, eso se llama desobediencia. Sea un hijo a su padre que va a hacer lo que le dijeron, pero va hablando. ¿Y por qué no le dijeron a Julano? Julano no estaba de vago todo el día. Eso es obediencia a regañadientes, eso es desobediencia. O cuando le obedecemos a una autoridad espiritual y no sé por qué me dice eso a mí, y nos ponemos ahí a argumentar y de último hace lo que se le dijo, pero eso es desobediencia, porque es obediencia a regañadientes. De Abraham no aprendemos eso. Abraham, Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo. Y pudo haber dicho, ¿mi hijo? Dios, usted mismo lo está diciendo que es mi hijo. Es más, usted está haciendo énfasis que se llama Isaac. ¿No se acuerda que este es el hijo de la promesa, Señor? ¿No se acuerda que este es el milagrazo aquel de los 100 años que tenía yo cuando engendré este hijo? Y mi esposa que tampoco podía tener hijos. Entonces, ¿para qué el milagro, Señor? ¿Para qué hizo semejante milagro de que mi esposa y yo a esa edad pudiésemos tener un hijo? ¿Para qué hizo semejante milagro para ahora pedirme que lo mate? ¿Habían argumentos o no, hermanos? Es mi hijo, dice. Y usted mismo está diciendo, Dios, ahí en el pasaje, que es Isaac a quien amo. Señor, usted está consciente que es mi hijo, que es Isaac y a quien amo. ¿Qué le pasa, Señor? Señor, piénsalo un poquito, voy a esperar unos 3 días para que usted recapacite a ver si fue que me pidió algo muy exagerado. Sí, a ver si escuché mal. Y otra cosa más, Señor, ¿dijiste holocausto? Porque Dios le dijo, ve y toma a su hijo y lo sacrifica en holocausto. Y Abraham pudo haber dicho, Señor, ¿dijiste holocausto? Porque holocausto era sacrificio, era matar a alguien, había sangre. Era llevar un cordero y matarlo, así literalmente. Entonces Abraham podía haber dicho dentro de los argumentos, ¿me dijiste que lo sacrifique en holocausto, Señor? Me estás pidiendo, además del montón de contradicciones, me estás pidiendo que actúe como un pagano. Porque los sacrificios a humanos estaban prohibidos para Israel. Y ahora Dios mismo viene a pedirle que actúe como un pagano. Qué montón de argumentos, hermano. Qué montón de argumentos. Levante sus manos, denle gloria a Dios. Diga, Dios es sabio. No fue, pudo haberse ido. Pudo haber reprendido al diablo. No, esta voz no es de Dios. Que sacrifique a mi hijo desde el diablo. Como el hermano que cuando estaba dando la ofrenda sacó un billete de 20,000 para dar la ofrenda. Te reprendo, Satanás. Guardó el billete otra vez. Abraham podría haber dicho esta voz, jamás, esta voz tan contradictoria, tiene tantos elementos que me dicen a mí que esta voz no es de Dios. Pudo haber ido y buscar a algún profeta de ese tiempo, a alguien
que le dijera, no, Abraham, esa voz no parece de Dios, es que no tiene que ver nada con prosperidad. Le sobraban argumentos, tenía mucho más argumentos que lo que usted y yo sacamos a veces para no ser fiel a Dios y para no andar en la línea que Dios quiere. Muchas veces argumentamos cosas, pero Abraham sí tenía argumentos. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham se levantó muy de mañana. Qué tremendo mensaje, hermano. Eso me impacta a mí, un hombre de eso. Me impacta una actitud de esa. No puede dejarlo a uno igual como está. Se levantó muy de mañana. Muy de mañana puede haber sido a las 4 de la mañana, tal vez a las 3:30 de la mañana. No se quedó diciendo allí, ya son las 7. De aquí estoy esperando, tal vez esa voz sea más clara, más evidente, más entendible. Aquí estoy acostado. No le quedó ninguna duda que era la voz de Dios. Y por eso la obediencia y la fe juntos nunca argumentan. Sencillamente obedecen al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No argumentemos, hermanos, nuestros argumentos no valen. No valen. Yo conocí una persona recién convertido y caminaba en el Señor, que él hablaba muy lindo de Dios, decía cosas muy lindas, evangelizaba muy lindo y sabía mucha Biblia. Pero no se sabía cuándo era cristiano y cuándo no. Si usted se lo encontraba, no estaba, si le decía Dios le bendiga, no sabía si ese día andaba borracho o andaba con la Biblia. Y él decía a veces y me decía, es que Dios sabe que yo tengo un problema muy grande que me pasa. No me decía qué, pero hay una situación desde que a mí me afecta mucho. Dios sabe, Dios me entiende. Olvidémonos de eso, hermano. Dios lo único que entiende es que vivamos en santidad para Él y que vivamos y que entreguemos nuestra vida a Él. Es lo único que Dios entiende bien. Pero nunca va a entender nuestros argumentos, jamás. Porque nunca tendremos los argumentos que tenía Abraham para desobedecer a ese llamado. Número 2. La obediencia y la fe son constantes. ¿Dicen amén a eso? La obediencia y la fe son constantes. Dice que al tercer día, Génesis 22:4, dice que al tercer día, oiga hermanos, lleva 3 días de caminar con algunos siervos y su hijo. Lleva 3 días caminando para cumplir una trágica petición. Al segundo día, al primer día en la tarde, puede haber dicho, no, ni que fuera tan lindo lo que voy a hacer yo. Ni que fuera tan lindo lo que me están pidiendo, que ya llevo todo un día caminando y no he llegado al lugar, al monte Moriah. Al tercer día levantó los ojos y vio el lugar, ¿cómo dice? ¿Cómo dice que lo vio? Al tercer día levantó los ojos y vio aquel lugar, ¿cómo? Lo vio de lejos. Todavía estaba lejos. Perseverante. La fe y la obediencia son perseverantes, hermanos. La fe y la obediencia son perseverantes. La fe y la obediencia no son de doble ánimo. A veces les he pasado un mensaje por audio de 1 Corintios 15:58 que dice: estad firmes y constantes. Porque estar firme un día no cuesta nada, pero ser constante en el camino del Señor, hermano, se necesita tamaño un poco más. Dios nos ha llamado, iglesia de Jesucristo, todo el que le llegue esta palabra, Dios nos ha llamado para ser firmes y constantes. A Él sea la gloria en esta mañana. Si alguien cree que Él se merece un aplauso, se lo damos en esta hora. Dios nos ha llamado a ser firmes y constantes. 3 días, no le reta eso, hermanos. 3 días caminando para ofrecer a su hijo como sacrificio y aún no había llegado. 3 días.
Estad firmes y constantes, 1 Corintios 15:58. Porque estar unos días firmes no cuesta mucho. Yo recuerdo que hace unos años, ya cuando tenía bastantes años de caminar en el Señor, un amigo mío, era muy amigo mío siempre en el camino antiguo del pecado, y me encontraba en el Señor y me decía: usted todavía está en aquello, o usted todavía está en eso. Ni sabía cómo decirme, está en eso todavía, o sea, que todavía era cristiano. Hay gente que cree que esto es como un juego de tuzas, que es un rato. No, hermano. Dios nos ha llamado a que seamos firmes y constantes. Si usted tiene que vivir, tiene la dicha de vivir 20 años más, 50 años más, Dios espera que entre esos 50 años todavía usted esté glorificando a Dios, intacto como hijo de Dios, como hija de Dios, alabándole, porque Él merece la gloria y la honra. Seamos firmes y constantes, porque ser firme un rato no cuesta mucho. La obediencia es firme. Jesús dijo que no fuéramos, dice Pablo, fue el que dijo, de doble ánimo. Que no seamos de doble ánimo. Dice que el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todo. Mientras él no es, en todo. Mientras ama a la esposa, ya no la ama. Mientras es obediente a Dios, ya no es obediente a Dios. Mientras levanta las manos, para Dios ya los días ya no. El hombre y la mujer inconstantes, de doble ánimo, son inconstantes en todos sus caminos. En este camino, hermano del Señor, se ocupa carácter. Carácter, pero no del malo, aquel de pelea. Aquí se ocupa carácter. Aquí hay que amarrarse los mezclillas, hermanos. Aquí hay que amarrarse todo lo que usted se ponga. Porque este camino, Jesús lo dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Este camino se pone más duro y tal vez con las cosas que vienen se ponga más duro. Pero Dios está con aquellos que quieren caminar, y usted podrá caminar. Si deja que Dios lo ayude, Dios te va a ayudar. Entonces, no seamos de doble ánimo. La pregunta de aquel muchacho, hermanos, pudo haber hecho cambiar la firmeza de Abraham. En el versículo 7, qué tremenda pregunta, la pregunta que no quería Abraham. Ya llevaban varios días caminando, y aquel muchacho sale con una pregunta. Había venido callado y de pronto le dice: papá, no tengo el teléfono aquí, pero seguro Abraham seguía con el celular, hablando, escuchando un mensaje de WhatsApp. No quería escuchar lo que ese muchacho, porque él estaba suponiendo hace rato que esa pregunta venía. Y le dice el hijo: papá. Y cuando no pudo más, le dice: sí, hijo mío. Hasta que se agarraba la cabeza Abraham, ya sabía lo que venía. Le dice: papá, yo veo algo atípico en esto. Este proceso de holocausto me parece a mí que tiene muchos elementos atípicos. Por lo menos un elemento más resaltante, que es atípico, porque él sabía, tenía doctrina, sabía cómo se hacía un sacrificio, un holocausto. Papá, yo veo algo raro. No es lo de siempre. Sí, hijo, ¿qué pasa? Que yo veo que usted, siempre que hay un holocausto, se lleva leña, se lleva fuego para prender la leña, pero también se lleva un cordero para sacrificarlo, papá. Tenemos más de 3 días de caminar, y yo pienso que estamos perdiendo el tiempo, porque está la leña, está el fuego, están todos los demás elementos, pero no tenemos el animal para sacrificarlo. ¿Qué vamos a hacer? Oh, hermano, qué pregunta más matadora, ¿verdad? Qué pregunta más matadora. Era un momento clave para claudicar. Era un momento clave para ser de doble ánimo, y casi que no se podía ni calificar de eso. Casi era algo justificado. Que Abraham podía haber dicho: ay, ya más duro que esto, no puedo, ya no lo soporto, más duro que esto.
le preguntó ¿dónde está el holocausto? Hermano, ¿cómo sentiría esa pregunta? ¿Cómo sentiría esa pregunta? No estaba el cordero. Y Abraham le dijo: hijo, Dios se proveerá de cordero. Fue lo que le dijo. Dios resolverá esto. Dios resolverá esto. No seamos de doble ánimo, hermano. Creámosle en Dios. Creámosle a Dios a pie junto. Amén, hermano. Creámosle a Dios a pie junto. Hay otra frase que traigo aquí, que el Señor me dio varias frases en este mensaje. Dice: el hombre de doble ánimo siempre está siendo desgarrado. Oiga, hermano. El cristiano de doble ánimo siempre está siendo desgarrado. Porque lo jala para un lado y lo jalan para el otro. Y es una forma miserable de vivir la vida cristiana. Ser de doble ánimo, el cristiano de doble ánimo siempre lo están desgarrando, porque lo jala el mundo para allá y lo jala Dios para acá. Me acuerdo cuando yo estaba en la casa, todavía estaba nuevo, hace poquitico de eso, hermano. Y mamá, cuando mataba gallinas, que tenía que hacer milagros para una gallina alcanzara como para 15 personas. A veces hay un huesillo, no sé, hay una pieza en las gallinas que tiene como una horquetilla. Entonces nos poníamos a jalarla, uno a un lado y otro a la otra horquetilla. El que se le quebraba primero, perdía. Más o menos así, hermano. El cristiano de doble ánimo está constantemente siendo desgarrado, porque lo jalan para un lado y lo jalan para otro. Y repito, es una forma miserable de vivir la vida cristiana. Tenemos que ser decididos por Dios. Alguien dice amén en esta mañana. Debemos ser decididos por Dios como lo fue Abraham. Alabado sea el Señor. Número 3. El tiempo tiene que alcanzarme para 4. La pandemia como que me ha hecho un predicador de más largometraje. Y me ha dado buenas ideas también esta pandemia, hermanos. Me ha hecho bueno como predicador. La pandemia me ha hecho así. Número 3. La obediencia y la fe juntas hacen declaraciones locas. La fe y la obediencia juntos hacen declaraciones locas. Vea lo que dijo Abraham en el capítulo 22. Cuando dijo en el versículo 4 al 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, digan conmigo, iremos hasta allí. ¿Y qué más? Adoraremos. ¿Y qué más? Y volveremos. Todo en plural. Todo en plural. Es una declaración loca que solamente la fe puede hacer. Porque él sabe que va a sacrificar a su hijo y él pudo decir a sus siervos: esperen aquí. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveré. O si decía volveremos, por lo menos cerrarle un ojo así, ¿vale? Hágase el serio, hágase el serio. Porque él sabía que volvería solo. Eso era lo lógico pensar. Pero él dijo: iremos y adoraremos. Y escuche esto, hermanos. La adoración puede hacer que lo imposible suceda. Por eso cuando estamos aquí adorando a Dios, adorémosle de corazón, porque la adoración puede hacer que lo imposible suceda. Abraham dijo: iremos, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Esa es una declaración loca. Pero la fe y la obediencia juntas son una bomba, como dijimos al principio en el tema. Adoraremos. Él no los está engañando, hermano. Él no está engañando ni a su hijo ni a sus siervos. Él sabe
lo que Dios es capaz de hacer. Él no está vacilando ni está engañando a nadie. Él dice: iremos, adoraremos y volveremos. Porque él tenía en mente: yo cumplo lo que Dios me dijo, yo sacrifico a mi hijo. Pero él decía: yo sé lo que Dios es capaz de hacer. Seguro ahí mismo Dios lo va a resucitar. Porque yo que vuelvo con el muchacho, vuelvo. Yo voy con él, adoro con él y vuelvo con él. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son expresiones locas. Son expresiones locas que solo la fe puede hacer. Extraordinario. Pero es que así es. La fe es así. Toda la Biblia donde habla de fe, así es la fe. La certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1. Y la convicción de lo que no se ve. Explíquele a alguien eso, que va a entender nada. Porque la fe es así. Dice el Señor, la Biblia dice que Dios llama lo que no es como si fuera. Así es Dios. Así es la fe. Por eso hay gente en el mundo, grandes autoridades mundiales, autoridades políticas, que quisieran y planean y se les hacen las uñas largas con el deseo de desaparecer el cristianismo y la Biblia. Porque para ellos no coincide. No rima con nada en su mente. Porque mire qué locuras. Pero así es la fe. Así es la fe. Y no es una locura. Pero creer en Dios nunca es locura. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Alguien aquí puede decir lo mismo. Dios sabe lo que hace. Seguirle a Él y creer en Él nunca será una locura. Pero los que no entienden de esto, por eso lo decía en otra predicación, que ustedes quizás lo han leído en las redes sociales. Lo repito, que manejan la idea que alguna organización mundial como la ONU se haga cargo del mundo y que ellos sean la religión del mundo y ellos dicten los parámetros a seguir. Lo primero que van a desaparecer es la Biblia, según ellos, porque la Biblia para ellos ya no tiene vigencia. La iglesia de Jesucristo, la forma de hablar y de actuar parecen locos, pero eso está claro. La Biblia dice que al que no cree en Dios, todo esto le parece locura, pero para usted y para mí eso es poder de Dios. Y no es que estamos ciegos, es que hemos experimentado lo que es la vida en Cristo. Hemos experimentado. Entonces, ese punto es la obediencia y la fe. Hacen declaraciones locas. Y en último, ¿cómo le gusta que diga? En última instancia, Dios conoce cuando la fe y la obediencia son puras palabras. Esto es tremendo, hermano. Esto le puede volar a uno el cerebro. Dios sabe cuando la obediencia y la fe son puras palabras. Hay gente, hermanos, que son pura hablada. Hay gente que son pura hablada. Y aún en el cristianismo hay gente que son pura hablada. Hablan lindísimo, hablan riquísimo, pero nada más. Y Dios conoce eso. Con Abraham no fue lo mismo. Vea lo que dice. A ver si Abraham era pura hablada. No. Versículo 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Empezó a amarrar a su hijo, acomodó la leña, empezó a amarrar a su hijo y atarlo. Y dice: ay papá, yo nunca pensé que era esto. Usted me dijo que Dios se supliría un cordero, pero yo no creí que era a mí que usted me iba a sacrificar, papá. Hermano, no es un momento fácil ese. Pero la fe de Abraham no es hablada. La fe y la obediencia de Abraham no es hablada nada más. Él acomodó la leña, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Extraordinario, hermano, eso.
contra todo pronóstico, contra todo mandamiento de Israel. Y extendió Abraham su mano y llamó y tomó el cuchillo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Desde dónde le dio Dios la voz? ¿Desde dónde vino la voz? Ok. Escuche esta otra expresión que Dios me dio para este mensaje. No lo leí en un libro, es revelación de Dios. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios no son guiados por la tierra. Tenemos que ser guiados por el cielo. No podemos depender de la voz de la tierra, sino de la voz de Dios que viene del cielo. Abraham lo llamó desde el cielo y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Gloria a Dios. Dios conoce, hermano, cuando uno está hablando nada más por hablar. Yo tengo 38 años de caminar en este camino. Bueno, 39, me convertí en el 81, junto con mi esposa, y empezamos en el 83 en el ministerio. En estos 37 años de ministerio he tratado muchas veces con gente. He tenido reuniones con gente, con líderes, y he estado en reuniones donde hay gente que hablan lindísimo, hermano. Que lo que uno habla es nada en comparación a lo que ellos hablan. La visión que tienen, el proyecto que tienen, queda lo de uno para nada, hermanos. Son tremendos hablando, pero llévelo a la ejecución, no hacen nada. Todo es lindo, ahí suena lindísimo, pero después no llevan nada a la práctica. Eso es nada más símbolo que resuena exactamente. Y como decía Rudy Álvarez, el que dice mucho y no hace nada es nada. Dios sabe cuando es solo hablada, hermanos. Pero Él sabe, Él dice: Abraham, no es necesario que sacrifique a su hijo. Usted no es un hombre de hablada, usted es de verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Usted es de verdad, le dice. Eso es tremendo. Quiero hacer una conclusión extravagante, hermanos, porque este pasaje todo es extravagante, tremendo. Quiero hacer una conclusión extravagante. Vea lo que dice allí. Génesis 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. ¿Desde dónde? Desde el cielo otra vez. Ajá. Otra vez desde el cielo. Y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Hermano, Dios jurando, reafirmando algo a una persona, eso es extraordinario. Dios jurando en favor de Abraham, eso no es barato. El ángel fue el que le dijo, dice, pero es Dios el que juró. Por segunda vez dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Mueva sus manos. Cuando hay realidad, hermanos, cuando somos guiados por el cielo y no por la tierra, y cuando Dios conoce que nuestras palabras no son nada más palabras, Dios hace estas cosas. Dios hace estas cosas. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y según dijo Abraham: oh Señor, no sea tan exagerado. Está bien que le quede bien, pero no exagere tanto. Las estrellas del cielo. Dijo: y escuche algo más, dice Abraham, dice Dios: te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Cualquiera que estuviera escuchando eso hubiera dicho que ese evangelio de la prosperidad, eso no funciona. Eso es demasiado exagerado. Pero es que Dios es así, hermano. Dios es así. Si usted y yo alabamos a Dios, bendecimos a Dios, nuestra fe es firme, constante y no es diablada. Dios es capaz
de hacer cosas en favor suyo y en favor mío. ¿Cuántos reciben esa palabra, hermano? Y termino con esta expresión ya conocida. Si lo que estás viviendo hoy no es lo que Dios te ha prometido, entonces eso es pasajero, decía el hermano Mike Monroe. Si lo que estás viviendo hoy no es lo que Dios le prometió, eso es pasajero. Va a pasar, la bendición de Dios viene, la gente fiel a Dios, Dios los bendice, Dios hace algo por ellos. Dios lo ha prometido. Alabado sea su nombre, santo es su nombre. Póngase de pie un momento. Bendito sea el nombre del Señor. 4 divisiones bien claras. La obediencia y la fe no se acogen a sus argumentos. La obediencia y la fe son constantes. La obediencia y la fe juntos hacen declaraciones locas. Dios conoce cuando nuestra fe y obediencia son solo palabras. En esta mañana estamos delante del Señor. Los que estamos aquí, los que están allí en sus casas o escucharán esta palabra cualquier día de estos. Dios es capaz de hacer cosas grandes, extravagantes en favor de sus hijos, si hay obediencia. ¿Cuántos en este lugar creen, después de escuchar esa palabra, que la obediencia y la fe vale la pena ponerla en práctica? Que Dios es verdadero y Dios es bueno. Dios sigue siendo igual. Dios hoy tal vez no habla como le habló a Abraham en esa forma, pero Dios sigue siendo. El Espíritu Santo está vigente en la tierra y dice que Él nos lleva a usted y a mí a toda sabiduría y a todo entendimiento. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que Él nos va a llevar por el buen camino, por el camino correcto, y eso tendrá también como una conclusión la bendición del Todopoderoso. Ser fiel a Dios nunca es una pérdida. Lo dije en una predicación hace tiempos hablando de Daniel. Cuando Daniel decidió ser fiel a Dios en Babilonia y no comer lo que comía el rey, aunque estaba a su disposición la comida del rey, prefirió comer legumbres y después apareció en mucho mejores condiciones que los que comían la comida del rey y todo lo demás. Porque servir a Dios nunca es una pérdida, hermanos. Servir a Dios siempre es una ganancia. En este tiempo de pandemia es una ganancia creer en el Señor. Yo tengo paz, hermanos. ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen paz de Dios? Eso lo da Jesucristo. Levante sus manos y bendecimos al Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, por esa fe que quieres poner, hermano. Esa fe y esa obediencia es la que la iglesia necesita en este tiempo. Dios, levántanos más como iglesia. Que esta situación que ha habido por 5 meses ya no minimice la iglesia, ni deje a ninguna familia en el camino, sino que la fe y la obediencia se hagan más evidentes en este tiempo para la gloria de tu nombre, Señor. Este hombre Abraham, Señor, me deja retado, desafiado en este momento, en esta mañana, Padre. Levante sus manos, hermano, ahí donde estás o estás en su casa, dígale a Dios, yo quiero ser de verdad. Porque Dios conoce cuando solo hablamos, Dios lo conoce. Aunque nadie más lo sepa y todos los demás que nos escuchan piensen que estamos diciendo cosas profundas. Pero Dios sabe si lo que estamos diciendo es del corazón o no lo es. Padre, danos un corazón más recto, un corazón más puro, un corazón más verdadero, Señor, para este tiempo. La iglesia de este tiempo tiene que ser diferente. Quitémonos la imagen de antes. Hay algo desafiante para este tiempo. La iglesia de hoy tiene que ser una iglesia diferente. Una iglesia que tiene más fe, más convicción.
Una iglesia más cercana y más apegada a Dios. La mediocridad tiene que quedarse. Aquella mediocridad, aquella indiferencia, aquella apatía que muchas veces nos había golpeado como iglesia. Este es un tiempo diferente. Dios necesita una iglesia. El tiempo que queda a la iglesia en esta tierra tiene que ser una iglesia de fuego. Hermano, Dios te ha llamado para ser un hombre y una mujer de fuego. Porque la iglesia que Jesucristo necesita hoy es una iglesia mucho más atrevida. No sabemos qué viene. No sabemos qué se acerca. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo no la pagará nadie. No la pagará nadie. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo no la pagará nadie. No la detendrá nadie. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea Dios.